Bueno, cuando arrancábamos el programa decíamos que era un viernes con mucho contenido político para Mar del Plata, con presencia de distintos candidatos, también candidatos de Unidad Ciudadana, y está visitándonos en los estudios Leopoldo Moró. ¿Cómo le va, Leopoldo? Gracias por venir hasta acá a la radio. No, gracias por la invitación. En las actividades que tiene en campaña, ¿no? Ya campaña absoluta en lo que queda recta final para llegar a las elecciones del 22 de octubre. ¿Y cómo lo recibió Mar del Plata y la actividad que hizo ahí por la zona de la peatonal? Bueno, con la calidez de siempre. Mucha gente se acercó a las mesas, pudimos conversar, que era el objetivo de la visita. Esta vez no vinimos a desarrollar actos, sino fundamentalmente a charlar, a establecer un diálogo con los vecinos. Bueno, encontramos mucha preocupación, a diferencia de la preocupación que encontrábamos antes de las elecciones de las PASO. En esta oportunidad yo encontré mucha preocupación, no tanto por lo que ha ocurrido en materia de ajuste, sino por lo que puede ocurrir después de las elecciones. Y yo creo que esta es una incertidumbre que ha instalado el propio gobierno. Usted vio que el gobierno dice, bueno, los aumentos tarifarios van a venir después de las elecciones, de luz, gas, el combustible después de la liberalización de precios va a aumentar después de las elecciones, se estima entre un 7 y un 10%. La ley de flexibilización laboral la vamos a discutir después de las elecciones. El nuevo régimen impositivo también lo vamos a discutir después de las elecciones. Un nuevo régimen de jubilaciones y pensiones también para después de las elecciones. Entonces es como que la gente ha empezado a pensar que si algunas de estas medidas o todas fueran beneficiosas para la sociedad argentina, se anunciarían ahora. Y además sería bueno incluso algunas de ellas que fueran parte del debate electoral. ¿Qué hacer, por ejemplo, con los recursos de los jubilados y pensionados? No sea cosa de que vuelva a ocurrir lo que ocurría en el pasado, que los manoteaban para pagar deuda externa, cosa que ocurrió ya 2 o 3 veces en nuestra historia. Entonces es como que la gente está con la preocupación de que los emboquen después de las elecciones. Y nosotros allí le decimos que efectivamente hay que tener mucho cuidado, que hagan un voto para protegerse, para cuidarse, que no den un cheque en blanco, porque después el gobierno llena ese cheque con una cifra que no se puede pagar y la gente va a quedar en una situación muy difícil. Leopoldo, usted mencionaba el tema del debate, ¿no? Es histórico en la Argentina, el tema del debate, el que gana no debate, el que pierde si quiere. Venimos de la época de la silla vacía de Angelós. ¿Y por qué se da eso? ¿Por qué no tendríamos la libertad de poder debatir habitualmente y sin inconvenientes? No sé, lo pienso, por ejemplo, incluso en el último debate participó Scioli con Mauricio Macri, pero ya cuando fue la instancia de balotaje, ¿no? Bueno, en estas cosas nunca hay una única razón que explique por qué ocurre tal cosa o por qué no ocurre tal otra, ¿no? Además depende muchas veces de cada momento histórico. Yo, para no remitirme demasiado al pasado, bueno, tomo como ejemplo el último debate, ¿no? En primer lugar, yo creo que los debates deben de hacerse en ámbitos públicos, no privados. No tiene por qué transformarse en el negocio de tal señal, porque además, como en este país los que emiten señales también controlan los contenidos, ya de ahí arrancamos en un problema. A mí me parece que los debates tienen que hacerse en primer lugar en ámbitos públicos, no en cadenas privadas de radio, de televisión. En segundo lugar, me parece que los debates hay que regularlos también en buena medida en función del significado de cada fuerza, así como se distribuyen los recursos. Usted fíjese, en esta elección todos los recursos del Partido Justicialista los tuvo Randazzo. Sí. Unidad Ciudadana casi no tuvo recursos. Bueno, también se deberían distribuir los minutos y los espacios. Es decir, con esto no quiero excluir a nadie, pero yo haría, si yo estuviera en mis manos, yo haría un debate entre los dos que obtuvieron casi el 80% de los votos, en este caso Cristina y Burlich. Pero además creo que los debates han quedado muy desmerecidos precisamente por el último. Muy desmerecidos. ¿Por qué? Porque en el último debate se produjo una situación poco usual. Uno en una campaña electoral puede hacer promesas.
y por ahí no podés cumplir la promesa. No sé, yo te prometo hacer un puente entre tal y tal ruta, y por ahí se produce un desastre natural, se inundó la zona, no puedo cumplir la promesa. Pero el presidente mintió descaradamente, el actual presidente. Dijo, voy a eliminar para los trabajadores el impuesto a las ganancias. No lo eliminó y al contrario se extendió. Voy a imponer el 82% móvil a los jubilados. Tampoco ocurrió, al contrario, los jubilados están atravesando una situación bastante compleja, peor que los trabajadores registrados. Voy a hacer 3.000 jardines de infantes. No hizo ni uno. Qué sé yo, no dejó mentira, ¿no? Una cosa son promesas, otra cosa son mentiras. Entonces yo creo que eso hizo que los debates hoy ya no tengan el significado. Yo no veo en esta etapa, por ahí me equivoco y vos me rectificás, pero yo no veo que en esta etapa esté la gente demandando como si en aquel momento el debate, porque el debate no dejó nada. Tal vez por elecciones legislativas, ¿no? Entre legislativas y ejecutivas, Leopoldo, puede ser que muchas veces hay una diferencia, y ahí puede ser que tal vez desaparezca un poco el interés. Y en lo que tiene que ver con cada una de las actividades, y puntualmente, ahora sí, puntualmente actividades de campaña, la gente, como usted bien decía, se manifiesta preocupada, se manifiesta haciendo ese voto sin dejar un cheque en blanco, pero sin embargo al gobierno le fue mejor de lo que algunos imaginaban en las elecciones. ¿Por qué? A ver, en primer lugar hay que subrayar que nosotros ganamos la elección en la provincia de Buenos Aires. Está bien. Primero, digo... Por eso no dije que ganó, dijo que le fue mejor que lo que pensaba. Y es cierto, le fue mejor que lo que pensaba. Y yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que el gobierno hizo un gran esfuerzo por sacar en la campaña, no lo logró totalmente, si no nosotros no hubiéramos ganado, hizo un gran esfuerzo por sacar de la campaña la agenda económica. Nosotros en la primera etapa, a diferencia de lo que estamos haciendo hoy, que es un alerta anticipatorio de este segundo ajuste que va a ser más doloroso que el primero, nos concentramos mucho en los efectos del primero, cómo había impactado en la actividad comercial, industrial, en el mercado de trabajo, etcétera, en la vida cotidiana de la gente. Y el gobierno se concentró y sigue concentrado en un gran esfuerzo por construir una agenda distinta, particularmente a partir de crear una especie de enemigo interno donde se depositan todos los males, ¿no? Todas esas campañas de estigmatización que han despertado en algún sector de la sociedad lo peor. En algunos sectores incluso ha reaccionado el enano fascista que estaba medio adormecido. El problema es que cuando lo despertá después le tiene que dar de comer todos los días. Y entonces el gobierno empezó a victimizar, o mejor dicho, a estigmatizar a los jóvenes, con aquel famoso reportaje de la nata al polaquito, etcétera. Hoy otra vez es un riesgo ser joven en la Argentina, y si no, preguntémosle a Maldonado. Otra vez los jóvenes son objeto de desconfianza, estigmatiza a los pobres, estigmatiza a los inmigrantes, quiere hacerlos aparecer como responsables de las pérdidas de puestos de trabajo en la Argentina, estigmatiza a la oposición política. Todos los que no están con el gobierno dicientes son corruptos, mafiosos, bueno, ahora agregan terroristas, etcétera. En el caso Santiago Maldonado, 50 días haciéndonos discutir si Santiago estaba o no estaba, si tenía rastas, si fumaba marihuana, si no fumaba, si era parte de una organización mapuche, como si estuviéramos a punto además de sufrir otra vez nuevos malones en la provincia de Buenos Aires. Bueno, todo eso es la parafernalia que el gobierno arma y que le da un resultado. Le da un resultado. No solo porque distrae del debate económico y las consecuencias sociales, sino porque se abroquela en el lugar del ordenancismo, etcétera. Ahora, eso le da un resultado electoral, pero le da un pésimo resultado institucional. Tenemos ya condenas en el mundo, de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenemos un detenido desaparecido que a esta altura, aún los que no querían creer, ya se tienen que rendir frente a la evidencia, fue desaparecido por la Gendarmería. El gobierno tiene una responsabilidad porque el jefe de gabinete de Patricia Bullrich estaba ahí parado, no para saludar a los gendarmes de casualidad, sino porque planificó, inspiró y verificó la ejecución. Entonces me parece que el gobierno está jugando con fuego. Es lícito tratar de ganar una elección. Ahora, cuando uno gobierna no puede alimentar la violencia institucional porque eso después genera
problemas muy serios en la sociedad. Leopoldo, a mí me da la sensación que muchas veces lo que se denuncia desde la oposición no se denuncia desde los oficialismos. A ver. A mí, por ejemplo, tener mayoría en las cámaras, ¿no? Durante mucho tiempo algunos gobiernos tuvieron mayorías en las cámaras y era celebrado, y acá es muy posible que tengamos en el Consejo Deliberante también mayoría absoluta, si todo tiene que ver, por ejemplo, con los números como se van dando hasta ahora. El gobierno anterior tuvo estoy hablando local, ¿no? Tuvo durante un tiempo también mayoría absoluta. ¿Por qué pasa eso, que no se tiene el mismo discurso desde el oficialismo y desde la oposición? Mira, yo no sé si hay... A ver... ¿Es tan así? No, está bien. Acá lo aprovecho también en su rol de periodista, Leopoldo. A ver, sí. A ver, hay muchas asimetrías, efectivamente, ¿no? Es un país donde, sobre todo en estos últimos años, sin echarle la culpa a los medios de comunicación, ha influido mucho, digamos, las empresas periodísticas con hegemonía mediática. ¿Por qué? Precisamente porque han dejado de ser empresas periodísticas y han pasado a ser actores políticos. Entonces, todo se mide con la doble vara, desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista comunicacional. A ver, si yo hoy salgo a la calle y le pregunto a la gente qué opina de la muerte de Nisman, seguramente la mayoría me va a decir, sí, no, lo asesinaron, es un homicidio, etcétera, etcétera. Si a esa misma persona le pregunto, por ahí ahora ya no, pero le preguntaba unos días atrás, ¿qué pasó con Maldonado? Me decían, no, bueno, puede ser que el pibe se haya ido, que esté por ahí escondido, que lo tenga Cristina en el baño, piripipi. Y hay muchas más evidencias, pero muchísimas más evidencias, de que lo desapareció a Santiago Maldonado la Gendarmería, que respecto a que Nisman fue asesinado. Muchísimas más evidencias. Y así te podría dar 100.000 ejemplos. Bueno, el tratamiento que hay respecto al tema de la corrupción. Cuando aparece este sinvergüenza de López tirando los bolsos en el convento, con toda razón, bueno, la gente condena, etcétera. Ahora, viene el hermano del presidente. El presidente firma un decreto para modificar una ley del Congreso, para facilitar que los parientes en relación directa puedan blanquear. Viene el hermano del presidente, aparece con 35 millones de dólares, que son varios bolsos más que los de López, los blanquea y no pasa nada. Obviamente, si lo blanqueó es porque era plata que no tenía explicación. Que no había declarado. ¿De dónde era esa plata? Entonces, digo, todo se mide con la doble vara. No es solamente la política, que también te doy la razón, muchas veces se usan argumentos de acuerdo a la conveniencia, pero últimamente hay una gran disparidad en relación a cómo se mide una cosa, cómo se mide la otra. Cristina está procesada por una causa que no es judiciable. Vos podés estar a favor o en contra de cómo se manejó la política de dólar futuro, pero eso no es judiciable. Está procesada por eso. Y este gobierno ha emitido 1 billón, digo bien, para que la gente que nos escucha no se equivoque y yo tampoco, 1 billón de pesos en Levac, que es una bicicleta financiera fenomenal, y obviamente nadie los ha procesado. Y así ocurre en todos los terrenos. Hay una situación, y en eso tiene mucha culpa el activismo judicial que estamos viviendo. Mucha culpa tiene el activismo judicial. En ningún país del mundo se le ocurriría a nadie hacer un proceso por un acuerdo entre dos países. El acuerdo que se firmó con Irán, que encima no se ejecutó y no se llevó a la práctica, es un acuerdo que, te reitero, te puede gustar o no te puede gustar, pero forma parte de las decisiones que tiene que tomar el Ejecutivo, que además se discutió en el Congreso de la Nación Argentina. En ese mismo momento... Con mayoría... No importa si mayoría o minoría, se discutió en el Congreso de la Nación Argentina. En ese mismo momento, tiempo después, Obama hizo un acuerdo también con Irán, pero mucho más pesado, por la política nuclear. Y lo acompañaron varios países de Europa. ¿Vos conocés algún fiscal en Estados Unidos que lo haya imputado a Irán, a Obama. por un acuerdo internacional? Esos no son temas judiciables. No existe eso en el mundo. Si no, no se podría gobernar. Para eso le pasamos el gobierno al Poder Judicial y que gobiernen ellos. Hay otros temas que sí son judiciables, pero no esos.
Esos son de la esfera de acción del gobierno. Imagínate que, estoy poniéndote un extremo, ¿no? Sí. Un ejemplo extremo. Imagínate que el Congreso de la Nación Argentina, ojalá no pase nunca, declara la guerra, que está dentro de sus facultades, a otro país, no mencionemos ninguno. No, ninguno. Y se presenta un fiscal y dice, no, esto no es válido porque bla, 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 bla. Es una cosa, una payasada. Entonces digo, estamos realmente en un momento muy complejo, con una gran descomposición de las instituciones, donde la que a mi juicio está peor es el Poder Judicial. Pero eso también es culpa de la política, porque les estamos cediendo un terreno que no le debemos ceder. Pero no para apañar a nadie, sino porque son esferas diferentes. El Poder Judicial no lo elige nadie, no está sometido a elección de nadie. Es más, los cargos son vitalicios hasta que haya un juicio político, pero son de carácter vitalicio. Nosotros nos tenemos que someter a elecciones, rendir cuentas cada 2 años, etcétera. Eso no nos da más poder ni menos poder, pero tenemos un poder originado en la soberanía popular. Es otro de los poderes. Leopoldo, ya para ir terminando, agradeciéndole el tiempo y la visita, le quiero hacer una pregunta de índole personal. Bueno, a ver, tan personal. No, pero tiene que ver con la política. Sí. En lo que fue la cobertura de elecciones y en los días subsiguientes, usted un poco fue el vocero de Unidad Ciudadana en algunas cuestiones, ¿no? En lo que tenía que ver con el tema del escrutinio. Y a mí en un momento, cuando estaba viendo las distintas imágenes en los canales de televisión, digo, habiendo tantos hombres tan fuertes cercanos al cristinismo, vinculados con muchos años, incluso con trayectoria del peronismo, que sea usted, Leopoldo, la voz cantante de Unidad Ciudadana, lo cual es válido, usted forma parte de la coalición y todo eso, en algún momento digo, es extraño, a mí me resultó extraño. Entonces me preguntaba, ¿cómo se fue transformando este Moró? Si es que se fue transformando o sigue siendo el mismo, ¿no? A ver, lo escucho. A ver, yo siempre digo que yo me fui del radicalismo para seguir siendo radical y alfonsinista. La verdad es que no podría seguir siéndolo si hoy estuviera parado dentro de Cambiemos apuntalando estas políticas que a mi juicio nada tienen que ver con la identidad histórica de un partido como el radicalismo, que siempre fue un partido nacional, popular, democrático y progresista. Yo no me veo acompañando estas políticas de ajuste, por ejemplo, o acompañando un modelo económico neoliberal, y mucho menos acompañando esta criminalización de los jóvenes o callándome la boca frente a la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Yo no podría estar en ese lugar. Así que en lo que a mí respecta no me siento incómodo, al contrario, me siento cómodo porque elegí la vereda en la que creo que debo estar parado, sobre todo en un país donde el sistema político se ha reconfigurado, ya no existe más el bipartidismo. En la Argentina y en América Latina existe el bifrentismo. Y cada uno de nosotros lleva la camiseta que lleva y la lleva con orgullo, pero lo más importante no es la camiseta, sino la vereda en la que nos paramos. Y acá hay 2 veredas, la de un proyecto nacional y popular y la de un proyecto conservador, neoliberal, autoritario y excluyente. Yo no me transformé en vocero, digo, ni me transformé, ni quise serlo, ni quiero serlo. Se dieron esas circunstancias esa noche. Tal vez sí ha influido el hecho de que yo vengo precisamente de una fuerza política que ha tenido siempre mucho apego a los aspectos institucionales, al Estado de Derecho, a determinadas reglas de juego, y eso puede haber influido, digamos. Mi condición de radical en ese caso me jugaba más bien a favor, porque vengo de esa corriente y de esa cultura política y de esa tradición política. Por eso yo me permito, y aprovecho la circunstancia también, en dar un mensaje en particular a los radicales. No está del todo bien, porque en una elección uno tiene que hablarle a todos los argentinos, ¿no? Pero yo creo que los radicales, y sobre todo en una ciudad como esta que ha tenido una tradición radical muy fuerte, tienen que pensar muy bien en esta situación que se está atravesando. No pueden apoyar un gobierno de estas características, que tiene una actitud excluyente, que busca una sociedad piramidal donde 4 o 5 millones vivan bien y 40 la vean de afuera del alambrado del country, que es hasta donde llega la mirada del macrismo. Y tienen que pensar que cuando nosotros llegamos al gobierno con Alfonsín, heredamos un Estado precisamente organizado para perseguir a los ciudadanos, y lo tuvimos que democratizar. Y entonces un radical no puede
34 años después, estar defendiendo o discutiendo el tema vinculado a el derecho a la vida, que es en todo caso lo que le han quitado a Maldonado, el derecho a la vida. Me parece que tienen que reflexionar, y yo ya veo que hay muchos radicales que están reaccionando frente a eso. Leopoldo, gracias por la visita. No, al contrario, gracias a ustedes por la paciencia. Seguimos. Información, deportes, actualidad, brisas, segunda edición.